Vamos a continuar con los temas de grupos funcionales, en donde veremos nomenclatura y algunas biomoléculas en relación a su estructura y su función. Iniciando con nomenclatura, tenemos que los distintos compuestos orgánicos poseen distintos tipos de enlaces químicos. De ellos tenemos los enlaces iónicos, que se refiere a una fuerza electrostática que mantiene unido a los iones en un compuesto iónico. Recordemos que el ion es un átomo con una carga neta positiva o negativa. El enlace covalente es un enlace fuerte que une a dos átomos que comparten dos electrones. Este tipo de enlace tiene una energía de enlace entre 200 y 300 kilojoules por mol, por lo que se brinda estabilidad a las moléculas. Puede ser de tres tipos: coordinado, polar o apolar o puro. El coordinado, uno de los átomos enlazados proporciona el par de electrones, y en el polar los electrones están más tiempo cerca de uno de los átomos que del otro, como sucede en la molécula de agua. Y mientras que en el enlace apolar la electronegatividad de los átomos es muy parecida. Recordemos que la electronegatividad es una propiedad de los átomos para atraer a sí mismos electrones para formar enlaces químicos. El tipo de enlace metálico enlaza núcleos y electrones de valencia de átomos metálicos. Y por último, las interacciones débiles, que son llamadas también electrostáticas o hidrofóbicas, comprenden a las fuerzas de Van der Waals, a los puentes de hidrógeno y a los puentes salinos. En estas tenemos que la fuerza de interacción de las fuerzas de Van der Waals van a estar determinadas por el radio de Van der Waals, que nos va a indicar qué tanto se pueden atraer los dos átomos entre sí, y estos átomos se van a atraer dependiendo del número de electrones que tengan disponibles para donar. Y en relación a los puentes de hidrógeno, estos se dan por una interacción entre un átomo de hidrógeno y un grupo aceptor, que puede ser un grupo carbonilo o un NH3. En este esquema tenemos justamente los dos tipos de enlaces, que sería el enlace covalente, en donde los electrones son compartidos entre los dos átomos que están formando el enlace, mientras que en el enlace iónico los electrones como tal no son compartidos, sino que se atraen las cargas, por eso se les llama una interacción electrostática, y se mantienen unidas por esa cercanía que tienen. En esta tabla observamos los números de electrones no apareados y entonces el número de enlaces que pueden formar. Por ejemplo, el hidrógeno puede formar enlaces con otro hidrógeno y mantenerse como H2. Por otro lado, el carbono puede formar hasta 4 enlaces, como vemos en la imagen, hasta con 4 hidrógenos de forma simultánea para formar el metano. Entonces, esta capacidad que tienen los átomos de donar o aceptar electrones, pues nos da una gran diversidad de compuestos químicos. Y en relación a la electronegatividad de los átomos, pues tenemos que esta va aumentando dependiendo del elemento químico, de sus características físico-químicas, y tenemos que los átomos más electronegativos son aquellos que se encuentran a la extrema derecha de la tabla periódica, antes de los gases nobles. Y en relación a los tipos de enlaces que comentábamos, pues esta electronegatividad va a influir en el tipo de enlace que se forme, cuál va a ser más estable y cuál se va a mantener. Ahora, en bioquímica nosotros reconocemos distintos grupos funcionales en donde participan sobre todo átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre,
fósforo, y estos se encuentran de forma natural, de forma abundante, y pues se han caracterizado en los siguientes grupos que llamamos como grupos funcionales, porque le brindan a las moléculas ciertas características físico-químicas. El primer grupo funcional es el de los alifáticos, en donde tenemos alcanos, alquenos y alquinos. Aquí podemos observar los alcanos, en donde participan átomos de carbono e hidrógeno que pueden ser sustituidos, que pueden estar asociados a una cadena de radicales. Su naturaleza química generalmente es no polar, debido digamos que a la saturación de los enlaces del hidrocarburo. Por otro lado, tenemos también compuestos aromáticos como el fenol o el fenilo, en este caso, que puede estar sustituido por un sustituyente hidroxilo y formar el fenol. Esta es una estructura cíclica que es común en solventes orgánicos. Otro grupo funcional muy importante es el de los alcoholes, o también conocido como grupo hidroxilo, ROH, esa sería su fórmula. Y a diferencia de los anteriores, pues su característica es que es una de naturaleza polar. Por otro lado tenemos al grupo carbonilo, que puede ser de tipo aldehído o cetona, como vemos en la fórmula. Es COH o COO. Son ambos de naturaleza polar y son comunes de compuestos orgánicos como los hidratos de carbono. Por otro lado tenemos al grupo carboxilo, también se le conoce como el grupo ácido debido a su naturaleza química, y su fórmula es, la fórmula del grupo funcional es COH asociado a su cadena radical. Y también tenemos al grupo éster, COO, el cual puede estar sustituido por más bien asociado a dos cadenas radicales, y tiene naturaleza no polar. También en bioquímica tenemos o se presentan muchos compuestos con nitrógeno. Aquí tenemos distintos grupos funcionales: el grupo amino, imino y amido. Podemos observar en la tabla sus fórmulas químicas: NH2R. Para los grupos aminos, que pueden ser ya sea de estructura primaria o secundaria, dependiendo del número de radicales a los que esté asociados. Por otro lado, el grupo amido muestra una característica del grupo carbonilo asociado a un grupo amino, y es de naturaleza polar. Y bueno, también tenemos compuestos con presencia de azufre. Aquí tenemos el grupo tiol o sulfidrilo, en donde participan el azufre asociado a un hidrógeno y a una cadena de radical, y tiene una naturaleza polar. También tenemos el grupo sulfurilo, el cual pues le da una característica ácida a los compuestos. Y por último tenemos también compuestos con fósforo. El grupo funcional sería el fosforilo, y pues es muy común en distintas estructuras, especialmente en los ácidos nucleicos. Ahora, ¿qué tipo de biomoléculas tenemos en la naturaleza? Son diversas. Vamos a iniciar con los hidratos de carbono, que tenemos que es un grupo muy homogéneo de compuestos. Son las biomoléculas más abundantes de la Tierra, y de ellas depende gran parte del ciclo energético de la vida, dada su oxidación. El principal proceso de generación de energía se debe al metabolismo de los hidratos de carbono, pero no obstante tienen otras funciones, como formar parte de estructuras como las paredes celulares, entre otras que iremos comentando. Los hidratos de carbono poseen esta fórmula general: CnH2ON. Ahora, los podemos clasificar por diferentes, digamos que características. La primera sería la posición del grupo carbonilo, la segunda el número de átomos de carbono, y la tercera por la cantidad de unidades de sacáridos.
Ahorita vamos a revisar un poquito lo que son esta posición del grupo carbonilo, a qué se refiere, y vamos a hacer una breve descripción de la clasificación de los carbohidratos por la cantidad de unidades de sacáridos. Bueno, iniciamos con lo que son las aldosas y cetosas o derivados aldehídicos o cetónicos de alcoholes polihídricos. Estos serían compuestos, como vemos, de hidrocarburos, por eso se les llama hidratos de carbono, que poseen un grupo funcional aldehído o cetona, que son los que se están marcando en rosa. Entonces, un ejemplo de ellos son el gliceraldehído, la hidroxicetona, respectivamente. Estos son tautómeros. ¿Esto qué quiere decir? Que son isómeros estructurales y solo difieren en la posición de sus moléculas de hidrógeno y de los dobles enlaces que poseen. En este caso, su segundo átomo posee 4 sustituyentes diferentes. En el caso de los aldosas y cetosas. Y un enantiómero sería una imagen especular del otro compuesto y que no es superponible. ¿Okay? Ahora, digamos que el sufijo para nombrar a los hidratos de carbono generalmente es el de osas. Cetosa, aldosa. Ahora, retomando la clasificación de los hidratos de carbono, tenemos la de los monosacáridos, los cuales son moléculas de hidrato de carbono en donde tenemos un grupo carbonilo, varios grupos alcohol, y que no se puede fragmentar, digamos que en una molécula más simple. Se presentan en forma de triosas, tetrosas, pentosas y hexosas, esto en referencia al número de carbonos que poseen. Aquí las moléculas más comunes pues estarían la glucosa, la fructosa, etc. Entonces vamos a tener aquí las aldosas, vamos a identificar al grupo funcional aldehído, al alcohol secundario y al alcohol primario. Como mencionamos, el segundo carbono es el que va a poseer los 4 sustituyentes distintos. Y entonces por eso se le denomina así. Y en este caso tenemos el gliceraldehído, que es una triosa y a su vez una aldotriosa por poseer el grupo funcional aldehído. Las cetosas, como mencionábamos, poseen el grupo funcional cetona. Aquí tenemos como ejemplo la dihidroxiacetona, que a su vez es una triosa y también una cetotriosa. Ahora, estos monómeros de sacáridos se pueden organizar en oligosacáridos y al unirse de 2 a 10 unidades mediante enlaces glucosídicos vamos a obtener los distintos oligosacáridos. Los enlaces glucosídicos se forman entre los grupos hidroxilos de los monosacáridos y pueden ser de tipo alfa o beta dependiendo de la configuración que adopte el enlace. Los disacáridos, los oligosacáridos se pueden clasificar en disacáridos, etcétera. En este caso se refiere a 2 residuos de sacáridos. Un ejemplo de ellos son la sacarosa, la lactosa y la trealosa. Ahora, para poder nosotros estudiar a los oligosacáridos, pues tenemos que considerar los monómeros que la conforman, las conformaciones espaciales de estos y el orden de los monómeros. Y así como que pueden estar unidos a distintos tipos de moléculas orgánicas, como pueden ser lípidos o proteínas, y que estos últimos tienen una función importante en las células. Ahora, la formación y ruptura de estos enlaces, es decir, su síntesis y degradación, es llevada a cabo por enzimas específicas, por lo que en la célula, al aceptar este tipo de biomoléculas para obtener fuente de energía, requiere de enzimas que puedan llevar a cabo su degradación para así obtener energía.
Y por último tenemos a los polisacáridos, que estos se forman por la unión de diversos monosacáridos, más de 10 unidades, mediante enlaces glucosídicos. Un ejemplo de ellos son el almidón y el glucógeno, que son una fuente de almacenamiento de energía en plantas y animales, respectivamente. La celulosa, que forma parte de la pared celular de las plantas, y la quitina, que forma parte del exoesqueleto de los insectos. Dependiendo de su estructura, se pueden clasificar en homopolisacáridos, los cuales están formados por un solo tipo de residuo monomérico de sacárido, mientras que los heteropolisacáridos están formados por 2 o más tipos de residuos. Ahora, los lípidos son otro tipo de biomoléculas de gran relevancia en las células. Una de sus funciones es el almacenamiento de energía, el cual lo podemos observar en el tejido adiposo, aunque también pueden funcionar como un aislante térmico en tejidos subcutáneos. Puede formar o alrededor de ciertos órganos. Puede formar también parte de la estructura de membranas, permitiendo una permeabilidad selectiva. También los lípidos son la base para la estructura de ciertas hormonas y también pueden combinarse con otro tipo de biomoléculas como las proteínas para formar las lipoproteínas, que son importantes transportadores de moléculas orgánicas o estar presentes en otras membranas como la mitocondria. En el área de medicina, la bioquímica de los lípidos es de gran relevancia para patologías como la aterosclerosis, diabetes mellitus, obesidad, etc. Entonces aquí tenemos algunos esquemas de estas funciones biológicas mencionadas. Y la última que serían esas funciones especiales, donde los lípidos actúan también como señales químicas dentro de vías de señalización celulares. En relación a su estructura, tienen una estructura de tipo cabeza-cola, siendo la cabeza de naturaleza hidrofílica y una cola de naturaleza hidrofóbica. Se pueden asociar entre ellos formando enlaces no covalentes. El tipo de interacción sería de Van der Waals, y las cuales se dan entre sus colas de hidrocarburos, y la cabeza hidrofílica puede interactuar en un medio acuoso con las moléculas de agua. De esta forma pueden agruparse en forma de micelas, bicapas y vesículas. Ahora, tenemos distintos tipos de lípidos, como lo mencionamos. Uno de ellos son los ácidos grasos, que están conformados por un grupo carboxilato hidrofílico que está asociado a una cadena de hidrocarburos, como vemos aquí en la imagen. Pueden ser de dos naturalezas, saturados o insaturados, dependiendo del grado de hidrogenación de la cadena de hidrocarburos. Y forman micelas en medios acuosos, y para nombrarlos el sufijo que se utiliza es oico, como ácido linoleico, ¿no? Etcétera. Otro tipo de lípidos son los triacilglicéridos, los cuales, o triacilgliceroles, los cuales están formados por triésteres de ácidos grasos asociados a un esqueleto de glicerol, como vemos en la pantalla. Estos ácidos grasos, que se les conoce como los sustituyentes y se les denomina R1, R2 y R3 respectivamente. Estos pueden ser de diversas naturalezas, es decir, no tienen que ser el mismo, y entonces la longitud de sus cadenas pues va a variar. Y esta longitud de las cadenas es la que determina el estado físico del triacilglicerol, es decir, para ácidos grasos que se encuentran también saturados, podemos encontrarlos en una configuración de sólidos, mientras que los insaturados se encuentran en una configuración líquida. No son tan solubles en agua debido al grupo glicerol, a diferencia del ácido graso, por lo que tienden a almacenarse en el interior de las células como gotas lipídicas o lóculos de grasa, como sucede en los adipocitos.
y entre sus funciones pues representan una forma de almacenamiento de energía bastante eficiente y su oxidación permite esta generación de energía. También pueden funcionar como fuente de calor. Por otro lado tenemos a los lípidos membranales, los cuales pues van a ser de distintas naturalezas. Los principales serían los fosfoglicéridos, esfingolípidos y esteroles. Los fosfoglicerolípidos poseen dos ácidos grasos esterificados con una molécula de glicerol y un ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico está compuesto por un grupo fosfato y un grupo aminoalcohol unido al glicerol. Su longitud es un poco más reducida, puede tener de 14 a 24 átomos de carbono, generalmente se encuentran en estado saturado y lo que permiten es configurar a la membrana y dependiendo de esta, pues dependiendo de su grado de saturación y la longitud de las cadenas es que se va a dar la forma de la membrana lipídica que conforman las células. Para nombrarlos se menciona la base, ya sea de glicerol o esfingosina, más los ácidos grasos, más el grupo fosfato, más el sustituyente. Entonces aquí tenemos un ejemplo que sería la fosfatidilcolina, donde tenemos el grupo glicerol al que están anclados las dos cadenas de hidrocarburo y posteriormente se asocia el grupo fosfato y lo que es la colina. Ahí podemos ver que el doble enlace que presenta la segunda cadena de hidrocarburos genera un cambio estructural en el fosfolípido. Aquí hay algunos otros fosfolípidos que son abundantes en las distintas membranas de las células. Algunos de ellos tienen gran relevancia en sistema nervioso. Los esfingolípidos poseen una longitud de cadena larga. Estos van a inducir cambios en el grosor de la membrana y permiten el acceso de proteínas transmembranales. La característica es que permiten la formación de dominios lipídicos. Por otro lado, los glicolípidos son lípidos sintetizados a partir de una molécula de ceramida, a la cual se le ha añadido un glúcido, y estos son característicos de la membrana celular externa. Recordemos que la membrana celular está formada por dos capas, una interna y una externa, y al estar presentes en la membrana externa favorecen la formación de glicocális y sirven como elementos de señalización celular. Y por último tenemos al colesterol. Este está presente en ambas capas de la bicapa lipídica y lo que hace es interactuar con las cabezas polares de los fosfolípidos a través de su grupo hidroxilo terminal, mientras que interactúa con las cadenas de ácidos grasos a través de sus anillos y su cola hidrocarbonada. Se calcula o se estima que hay una gran proporción de colesterol por cada fosfolípido en la membrana y que su cantidad o abundancia en estas modula su rigidez o su fluidez. Ahora pasamos con los nucleótidos y ácidos nucleicos. Tenemos que los ácidos nucleicos más ampliamente estudiados son el DNA y el RNA. Son componentes químicos muy semejantes, pero tienen funciones biológicas muy distintas. El DNA pues, constituye a los cromosomas, contiene la información que compone a un organismo, mientras que el RNA es el que puede transcribir ese mensaje genético y traducirlo a proteínas. Aquí nos referimos específicamente al RNA mensajero. Más adelante veremos que hay otros tipos, pero la función de los RNAs principalmente es de comunicación. Y la estructura de las proteínas está determinada por la secuencia de nucleótidos. Un nucleótido está conformado por 3 subunidades, un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada. Podemos ver que el tipo de azúcar de los ácidos nucleicos es ya sea de ribosa para el RNA y la desoxirribosa para el DNA. La única diferencia entre ambos es la posición, el grupo hidroxilo en el carbono 2 de la pentosa. Las bases nitrogenadas son de 4 tipos: adenina y guanina, o citosina y timina,
y uracilo en el caso del RNA. La adenina y guanina están formadas por dos anillos y se les conoce como purinas, mientras que la citosina, timina y uracilo están formadas por un solo anillo y se les conoce como pirimidines. En el esquema B podemos ver su estructura, que es cíclica y que pues permite la interacción con un carbono de la pentosa. Como mencionamos, el DNA y el RNA van a tener una especificidad por las pirimidinas. En el caso del DNA contiene únicamente timina, mientras que el RNA contiene únicamente uracilo. Podemos ver sus estructuras a la derecha. Y una vez que tenemos estos nucleótidos disponibles en la célula, estos pueden, más bien, son unidos covalentemente mediante puentes de grupo fosfato, en donde participa el grupo hidroxilo 5' de un nucleótido y se une al grupo 3' del siguiente nucleótido mediante un enlace de tipo fosfodiéster, que es el que se muestra resaltado en la imagen. El sentido de la cadena de DNA y RNA se da en sentido 5', 3' por la disponibilidad del grupo fosfato y del grupo hidroxilo respectivamente. Las cadenas de nucleótidos van a interactuar entre sí formando puentes de hidrógeno entre los grupos amino y carbonilo. Para el caso de las uniones de la adenina y timina, se forman dos puentes de hidrógeno, mientras que en el caso de la guanina y citosina se forman tres puentes de hidrógeno. La estructura del ADN ahora ya está muy bien caracterizada, es de tipo de doble hélice, la cual está conformada por dos cadenas antiparalelas que van en sentido 5' y 3', 5'. Estas cadenas no son idénticas, sino más bien son complementarias en sus bases. Entonces, por cada citosina en una cadena, vamos a tener una guanina en la cadena complementaria. Y como mencionamos, la doble hélice se va a mantener unida por puentes de hidrógeno. Una característica importante, recordemos, en este tipo de enlace, es que es un enlace débil. Por lo tanto, el DNA va a tener la capacidad de hibridarse y deshibridarse dentro de la célula. Ahora, para tener un esquema un poco más amplio de esta cuestión química, tenemos que el ADN o DNA, por sus siglas en inglés, va a conformar lo que conocemos como los genes. Un gen es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína o un RNA. Y lo que hacen el DNA es almacenar y transmitir la información biológica a través del proceso de transcripción, donde se genera una molécula de RNA que contiene toda la información para que sea leída por la maquinaria de la traducción, en donde participan los ribosomas, y generar lo que es una cadena de aminoácidos o proteína. Por otro lado, tenemos que el RNA, como lo mencionamos, pues va a participar en la transmisión de la información, pero también cumplen otras funciones. Por ejemplo, tenemos el RNA ribosomal, que es el componente de los ribosomas, que son necesarios para la síntesis de proteínas, que sería el proceso mencionado de traducción. El RNA mensajero, como mencionamos, transporta esta información del DNA a los ribosomas, y el RNA de transferencia traduce la información del RNA mensajero a las proteínas. Lo que lleva básicamente son los aminoácidos para que se vayan insertando en la cadena naciente de polipéptidos. Y hay otros tipos de RNAs, largos no codificantes, cortos, pequeños nucleares, nucleolares, pero bueno, estos van a tener obviamente funciones específicas en la célula. Y bueno, el RNA pues tardó un poco en ser, digamos que caracterizado, pero fue en 1950 que se indicó que era el mensajero de la información, mediante estudios utilizando nucleótidos radioactivos, radiomarcados, que permitieron introducir
o observar la formación de cadenas nacientes que los contenían y que eran independientes del DNA que contenía la célula. Ahora vamos a pasar a la última parte de las biomoléculas, que serían los aminoácidos, péptidos y proteínas. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que poseen un carbono central, el cual está unido a un grupo carbonilo, como podemos ver a la derecha, y a un grupo amino. Y a su vez pueden estar unidos a un hidrógeno y a un sustituyente radical. Son esenciales para la formación de las proteínas y podemos tener aminoácidos de dos tipos, de tipo L y de tipo D. Esto se les conoce como enantiómeros. Y en el caso de los sistemas biológicos, las proteínas se constituyen exclusivamente con aminoácidos tipo L. Los aminoácidos tipo D se encuentran en la pared celular bacteriana y en ciertos antibióticos. Esto se da por la disposición espacial de los 4 sustituyentes del carbono alfa, que es el que mencionábamos y que se encuentra en el centro. Entonces, como mencionábamos, pues pueden tener otras funciones, pueden formar parte de enzimas, los dominios catalíticos, sirven para la regulación metabólica, pueden actuar como precursores de neurotransmisores y hormonas, también se emplean para la defensa, para la síntesis de anticuerpos. En el caso también de transporte, pueden transportar proteínas, ¿no? Como lo hace pueden transportar, moléculas, ¿no? Como lo hace la hemoglobina, que transporta el oxígeno, y también fungen un rol importante como amortiguadores para mantener el pH fisiológico de las células, gracias a sus características anfotéricas. Nosotros podemos sintetizar 10 de los 20 aminoácidos esenciales, por lo tanto deben de consumirse en la dieta. Y tenemos más de 300 aminoácidos que ocurren en la naturaleza, pero solo 20 constituyen los monómeros de las proteínas. Ahora, los aminoácidos se pueden clasificar de acuerdo a su cadena lateral o su sustituyente R, de acuerdo a su polaridad. Se pueden clasificar en aminoácidos polares y no polares. Estos pueden ser aminoácidos cargados negativamente, como el ácido aspartico y el ácido glutámico, cargados positivamente o también conocidos como básicos, como la lisina, arginina e histidina. Y hay otro grupo de aminoácidos que no poseen carga, como la serina, glutamina, asparagina, treonina y tirosina. Por otro lado, los aminoácidos no polares pues serían el resto. En la siguiente tabla podemos ver la estructura de los distintos aminoácidos, indicando su naturaleza química. Ahora, los aminoácidos, como mencionábamos, son la unidad básica de las proteínas. Esto se lleva a cabo por la formación del enlace peptídico, que es la unión del radical carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, lo que nos da una liberación de una molécula de agua. La unión de varios aminoácidos nos permite formar un péptido, y la unión de diversos aminoácidos nos permite formar lo que conocemos como proteínas. Ahora, las proteínas, como mencionábamos, pues van a variar en su estructura dependiendo del tipo de aminoácido que se una. Esto va a determinar la configuración tridimensional final que posea la proteína y, por tanto, la actividad biológica que va a llevar a cabo.
Las proteínas poseen 4 niveles de organización estructural: primaria, secundaria y cuaternaria. La estructura primaria está definida por las secuencias de aminoácidos. Como podemos ver en la pantalla, una estructura primaria de la proteína GNRH, que es la hormona liberadora de la gonadotropina, está en el sentido aminocarboxilo y está compuesta por 10 aminoácidos, cuyas secuencias se muestra en la pantalla. Ahora, la estructura secundaria se refiere al plegado local de la proteína. Esta fue descrita en 1930 por Linus Pauling y colaboradores y establecieron 2 tipos de configuraciones, alfa hélice y lámina beta. En ambos casos, la configuración depende de las interacciones químicas o enlaces químicos que se dan entre los distintos aminoácidos que conforman a la cadena y que favorecen una estructura secundaria de estos tipos. Por ejemplo, la configuración de hélice beta es característico de la queratina, mientras que la lámina beta de la glicoamilasa. La estructura terciaria se refiere al plegado global de la proteína y nos da la configuración 3D de la misma, y esta puede adoptar dos configuraciones, globular o fibrosa. Por ejemplo, la insulina y la albúmina poseen una configuración globular, mientras que el colágeno tendría una configuración de tipo fibrosa. Y por último, la estructura cuaternaria se refiere a la asociación de cadenas peptídicas dispuestas de modo regular. Estas pueden ser de 2 tipos, homotípicas o heterotípicas. Las homotípicas se refiere a cadenas idénticas, mientras que la heterotípica a cadenas distintas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la estructura cuaternaria de la hemoglobina, la cual está formada por 4 subunidades. O la aquaporina también está formada por 4 subunidades que, como vemos en la estructura, generan un poro en el centro, que es por donde pueden ser transportadas las moléculas de agua. Y finalizamos con las funciones de las proteínas. Estos son, como vimos, son elementos determinantes de la forma y estructura de la célula y son sumamente complejas debido a la multiplicidad de funciones que tienen. Entonces, las proteínas pueden estar asociadas, ¿no?, a procesos de movilidad, como lo sucede con la actina y la miosina en el músculo, a procesos de señalización hormonal, como sucede con la insulina, que es una hormona mensajera de distintos tejidos blanco, también de protección, en el caso de los anticuerpos, al formar estos agentes que reconocen bacterias, etcétera. De transporte, como la hemoglobina, que va a transportar el oxígeno. Las proteínas son enzimas, también pueden ser enzimas que tienen una función específica para transformar un sustrato en un producto. También pueden funcionar como almacenamiento en el caso de la ferritina, o también pueden ser parte estructural, como mencionábamos, y también pueden funcionar como receptores, como sucede con la rodopsina y otras cientos o miles de proteínas más. Entonces, todas estas biomoléculas que revisamos, pues cumplen una función específica en los organismos y es por ello que es muy importante su estudio en el área de la bioquímica.